Capítulo 27. Una hora antes, Joel metió el bolsillo de la chaqueta de Michael, calmando sus complicados sentimientos. No le gustaba la sensación de estar cómodo en el bolsillo que era perfecto para su cuerpo. ¿Hablas en serio? Esa es la quinta vez que haces esa pregunta. Lo lamento. Michael respondió con frialdad a la pregunta de Caleb. Joel miró a Caleb con tristeza. A los ojos de Joel, parecía que se había estado reprimiendo y pacientemente hizo la pregunta 5 veces. En su mente, hubiera querido preguntar, ¿estás loco?, 50 veces más, pero preguntarle cortésmente 5 veces así significaría que Caleb se preocupaba mucho por Michael. O tal vez era el sentimiento de un subordinado que no quería que su jefe hiciera nada vergonzoso. En cualquier caso, Michael ignoró con vehemencia la sinceridad de Caleb. Levi era el único que quedaba. Joel miró a Levi con la expresión más lamentable en su rostro. Por favor, sálvame, Levi. Y evita que tu jefe se sienta avergonzado. Archiduque, los otros nobles no pueden, pero el duque Esirene se reiría de ti. Quién sabe si notó los ojos de Joel o si el mismo Levi no pudo soportarlo, pero Levi asestó un golpe. Tan pronto como se mencionó al duque Esirene, el rostro de Michael se endureció. En ese cambio, Joel encontró esperanza. Con todo su corazón, trató de enviarle un mensaje telepático a Michael. Sí, tú tampoco quieres que el duque Esirene te trate como un tonto. Así que déjame y vete. No importa, porque Esirene lo pensaría de todos modos, ya que él me llamó. Michael respondió con frialdad. Él estaba en lo correcto. Constantine Esirene no pudo haber invitado a Michael a un banquete porque quisiera. Debe haber habido alguna conspiración, y eso no habría sido algo bueno. Pero aún así, ¿le está dando algo para morder a alguien que llamó para atacarlo? Joel no entendió la idea de Michael en absoluto. Sin embargo, al mismo tiempo, tenía envidia. No importa cuánto intentara atacarlo el oponente, su espíritu de no parpadear era asombroso. Esa es la mentalidad de un Wangon. Mentalmente fuerte, de verdad. Al final, no hubo resultado y Joel entró en el salón de banquetes del duque Esirene, con la chaqueta de Michael. ¿No qué es eso? Esa persona es el archiduque Orlov, ¿verdad? Creo que eso es correcto. Tan pronto como Michael entró en el salón de banquetes, los aristócratas sorprendidos charlaban por todas partes. Parecía como si estuvieran hablando en voz baja entre ellos, pero algunas conversaciones eran claramente audibles para los pequeños oídos de Joel. Quería preguntarle a Michael si realmente estaba bien hacer esto, pero también le había ordenado que no se moviera, y el propio Joel quería abstenerse de hacer algo que destacara, así que aguantó. ¿No es este el archiduque Orlov? Ha pasado mucho tiempo desde que te he visto. Soy el conde Wilson. A diferencia de aquellos que no podían acercarse a Michael voluntariamente mientras murmuraban, un caballero de mediana edad lo saludó con un conocido. Era el conde mayor Wilson. Joel casi lo miró sorprendido por la palabra, Wilson. Fue porque él fue quien le dio a Michael el gran anillo de diamantes en su cumpleaños. ¿Cuánto tiempo sin verte, Wilson? El regalo que enviaste fue bien recibido. No es nada. Era una cosa pequeña para darle al archiduque. Es agradable ver al archiduque aquí así. El conde Wilson parecía ser bueno socializando. Mientras se humillaba mientras hablaba con Michael, elevó a Michael de forma natural y continuó la conversación. Su mirada miró a Joel, luego se volvió. Joel, que sintió esa mirada momentánea, enderezó su pequeño cuerpo. Hoy, el archiduque parece destacar más. De hecho, estaba al máximo nivel cuando se trataba de socializar. El conde Wilson estaba comentando sobre su extraña apariencia y lo convirtió en algo cortés. Joel interiormente sacó la lengua ante su soberbia succión. Es porque estoy criando a un niño. Sí, no. ¿De qué está hablando este loco? Joel se sorprendió por las palabras de Michael. Afortunadamente, el conde Wilson dijo lo que Joel tenía que decir. Sí. ¿Desde cuándo tiene un hijo? ¿Se refería a él? ¿O afortunado? Fuera lo que fuera, la expresión niño era muy engañosa. No solo el conde Wilson, que estaba conversando con él, sino también los nobles que lo rodeaban miraron a Michael con una expresión de sorpresa. Sin embargo, Michael simplemente actuó como si sus miradas no tuvieran nada que ver con él. Como dije, un niño. Al niño le gusta esto. ¿Qué quieres decir con niño? El rostro del conde Wilson se puso blanco ante la tranquila respuesta. Joel sintió algo extraño por el cambio. Por supuesto, fue una noticia impactante que Michael tuviera un hijo.
pero ciertamente fue demasiado para el conde Wilson palidecer tanto. ¿De qué estás tan sorprendido? ¿No se alegraría el conde de que yo tuviera un hijo? Oh, como no podría. Estaba sorprendido por la repentina noticia. Felicidades. Al agudo interrogatorio de Michael, el conde Wilson respondió negando con la cabeza. Sin embargo, su expresión todavía vaciló. Bueno, entonces, simplemente, el conde Wilson lo saludó apresuradamente como si estuviera huyendo y desapareció entre los nobles. Era una mirada completamente diferente a cuando saludó a Michael en primer lugar. Joel entrecerró los ojos involuntariamente debido a sus dudas, y luego volvió a abrir los ojos, pensando que no debería estar haciendo eso. En ese momento, una larga sombra se detuvo frente a Michael. Hola. Mucho tiempo sin verlo. Este es Constantine Sirene. El hombre de cabello plateado se presentó como Constantine Sirene. Joel se tensó ante la aparición de otro maníaco. Al pensar que lo que estaba por venir, saliva seca le corrió por la garganta llena de algodón. Sí, ha pasado un tiempo. Usted ha recorrido un largo camino. A diferencia de la residencia del archiduque, se encuentra en las profundidades de la montaña, por lo que me preocupa que el viaje haya sido incómodo. No hay necesidad de preocuparse. ¿Es eso así? Si es así, me alegro. A primera vista, parecía una conversación superficial normal, pero había tensión entre los dos. Las frías miradas entre sí chocaron en el aire sin retroceder ni una pulgada. Por cierto, mientras estaba en las afueras, el estilo de banquete de la capital parece haber cambiado. Los ojos celestes claros cerca del gris miraron a Joel. Joel también lo miró con ojos ansiosos. Constantine Sirene, que emitía una impresión general pálida, era un hombre guapo. Sin embargo, debido a que estaba tan pálido, había una sensación de frío como un trozo de hielo. Tienes algo muy lindo. Le queda bien al archiduque. Me alegra que lo veas así. ¿No es esta muñeca muy linda? De hecho, me queda bien. Era obvio que estaba siendo sarcástico, pero cuando Michael lo tomó a la ligera, Constantine frunció el ceño extrañamente. Sin embargo, rápidamente relajó su expresión como si nada hubiera pasado y sonrió lentamente. Era como una serpiente plateada, quizás por su aura pálida y fría. Entonces espero que este pequeño amigo tenga un gran banquete. ¿Qué? ¿Me dijo eso? Eran palabras significativas que no sabía si estaban destinadas a no tener sentido o si estaban dirigidas a Joel. Joel estaba muy nervioso de que pudiera haber descubierto su identidad. Sin embargo, contrariamente a las preocupaciones de Joel, Constantine lo saludó cortésmente, luego se dio la vuelta rápidamente y se dirigió hacia el centro del salón de banquetes. Ah, esto es angustioso hasta la muerte. En ese momento, su cuerpo, que había estado encogido, se relajó un poco. Desde entonces, ha habido muchos nobles saludando a Michael. Innumerables nobles saludaron a Michael y expresaron su curiosidad sobre la existencia de Joel. Cada vez, Michael de alguna manera repetía las palabras «tengo un hijo» como lo que le dijo al conde Wilson. Después de tanto tiempo, Joel sintió un ligero dolor de cabeza. Por primera vez desde que poseía el cuerpo de la muñeca, se sintió mal por un factor interno más que por un shock externo. Al principio culpó a su estado de ánimo por ello, pero a medida que pasaba el tiempo, su dolor de cabeza se hizo más fuerte. Cuando el dolor de cabeza se volvió insoportablemente severo, Joel no pudo soportarlo y palmeó el cuerpo de Michael con ambos brazos dentro de su chaqueta. Michael se sintió extraño por la acción y se dirigió a la esquina del salón de banquetes, que estaba relativamente vacío. ¿Qué pasa? Me duele mucho la cabeza. Mi cabeza, cuando Michael preguntó en voz baja, Joel también respondió lo más silenciosamente posible. Ni siquiera había dicho unas pocas palabras, pero sentía muchas náuseas. Michael se sintió incómodo por la reacción de Joel y rápidamente abandonó el salón del banquete y se dirigió a un lugar vacío. ¿Dónde? ¿Cuánto te duele la cabeza? No lo sé. Simplemente se va a romper. Ah, no, ya está roto. En respuesta a su pregunta, Joel luchó por responder. Incluso su tez se volvió notablemente pálida incluso para una pequeña muñeca. Al ver a Joel así, los ojos de Michael se entrecerraron. Tenía prisa por regresar a la residencia del archiduque, pero no parecía estar en condiciones de subirse a su carruaje de inmediato. La primera prioridad era dejar su cuerpo. Cuando solía celebrar un banquete, dejaba una habitación para que descansaran los cansados. Lo mismo sucedió con el duque Sirene. Michael atrapó a uno de sus sirvientes que pasaba y le preguntó dónde había una habitación vacía.
Yuri, aguanta ahí. Los pasos de Mikael hacia la habitación vacía se hicieron cada vez más rápidos. Finalmente, cuando Mikael llegó a la habitación que el sirviente le había informado, inmediatamente sacó a Yul de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Oye, cálmate. Parque Yul. Park Yul, loco. Llamé al 911, así que no pierdas el conocimiento, ¿de acuerdo? ¿Me estás escuchando? Ante el sonido de la voz de Changyun saliendo de la nada, Yul agarró su cabeza y rodó sobre la mesa. Le dolía la cabeza y estaba confundido. No podía entender por qué la voz de Changyun se escuchaba ahora. Yuri, cálmate, ¿puedes oírme? ¡Ey! Park Yul. Park Yul. Las voces de Mikael y Changyun se entrelazaron. Cuando se escucharon al mismo tiempo las voces de dos personas en espacios completamente diferentes, Yul incluso estaba confundido acerca de dónde estaba. Yul ni siquiera podía abrir bien los ojos y sufría de un fuerte dolor de cabeza. Sintió que alguien sacudía su cuerpo. Sin embargo, el cuerpo que temblaba no era el cuerpo de la muñeca. Era un cuerpo humano. Rip, se escuchó el sonido de algo rasgándose. Fue el momento en que Yul, que se sentía extraño, abrió los ojos. Cuando Yul perdió la concentración y estaba a punto de caerse de la mesa, Mikael agarró a Yul. Gracias a eso, Yul, quien se deslizó y se sentó en sus brazos, parpadeó sorprendido. Fue porque el nivel de sus ojos, que generalmente era alto, era el mismo. Yul, que no podía entender la situación, parpadeó lentamente y bajó la mirada lentamente al sentir el frío en su cuerpo. Era su cuerpo desnudo. Completamente desnuda sin nada puesto. Entonces, en resumen, completamente desnudo. Desconcertado, buscó su ropa. Su ropa, que había estado usando bien hasta ahora, se había convertido en meros pedazos de tela y estaban esparcidos por el suelo. Avergonzado, trató de sostener el traje del banquete, pero ahora era del tamaño de una palma para Yul, que se había convertido en humano. Yul entró en pánico por la piel blanca expuesta, tiró del mantel a su lado y se envolvió con él. Mikael. El mantel se deslizó sobre la suave piel. Los pezones de color rosa oscuro se erguían sobre su pecho desnudo. ¿Qué tengo que hacer? Más tarde, Yul volvió a abrir el mantel y se cubrió el pecho. Parecía particularmente lento para Mikael. Capítulo 28. Mikael, que se había endurecido como una estatua de yeso, volvió en sí solo después de escuchar la llamada de Yul. Fue vergonzoso que su mente se quedara en blanco y luego pensó que debería sacar a Yul de allí. Mikael se quitó rápidamente el traje y se lo colocó a Yul. Gracias. Yul se puso apresuradamente el traje que le cubría los delgados hombros. Era un poco lento para moverse porque había pasado bastante tiempo desde que tenía un cuerpo humano. No era hasta el punto de que no podía ponerse un abrigo. Yul se abotonó lentamente la chaqueta. El largo de la chaqueta del traje era largo, y la altura de Mikael era tan alta que cubría todos los muslos de Yul con solo el traje. Pero como llevaba una chaqueta sobre su cuerpo desnudo, las mejillas de Yul se pusieron rojas de vergüenza. Vamos. Mikael se acercó a Yul, que estaba sentada en el suelo. Yul agarró su mano y trató de levantarse. Sin embargo, ya sea porque de repente se convirtió en humano o porque se sobresaltó, sus piernas no tenían fuerza. Después de intentar fortalecer sus piernas un par de veces, Yul lo miró con ojos caídos. Mikael, lo siento mucho, pero no puedo. Mikael dejó escapar un breve suspiro e inmediatamente levantó a Yul en un instante. Yul se sorprendió por su comportamiento, no esperaba que le diera un abrazo. Pero al darse cuenta de que era él quien pedía ayuda, en silencio lo abrazó por la nuca. Mikael abrió suavemente la puerta y comprobó el movimiento exterior. El sirviente que lo había guiado antes se había ido. En cambio, estaban Caleb y Levi caminando desde lejos, mirando a su alrededor como si lo estuvieran buscando. Caleb. Estuviste aquí. ¿Quién es este? Caleb miró al hombre de cabello rosado que sostenía en sus brazos y miró a Mikael con una mirada de sorpresa. A juzgar por las suaves pantorrillas blancas y la clavícula profunda apenas visible, la persona debajo de la chaqueta parecía estar desnuda. Mikael estaba sosteniendo a un hombre así. Estaba desconcertado por lo que estaba pasando. Yuri, sí. En respuesta a la respuesta de Mikael, Caleb preguntó desconcertado. Claramente, Yuri era una muñeca que se había quedado en silencio en su bolsillo hace unos 10 minutos, antes de que Mikael desapareciera rápidamente. Sin embargo,
Se sobresaltó cuando Micael de repente dijo eso mientras sostenía la figura de una persona. Dije que es Yuri. Lo explicaré más tarde. Caleb, ve y prepara el carruaje. Te seguiré pronto. Ese sí. Entiendo. Caleb todavía parecía desconcertado, pero a la orden de Micael, inmediatamente llevó a cabo sus órdenes. Caleb corrió hacia el final del pasillo. Levi, que se quedó, también estaba perplejo. Pero sabía que tenía que lidiar con la situación lo más rápido posible. El archiduque que llevaba a un hombre desnudo y no identificado que vestía solo un abrigo. Si alguien lo veía, era fácil verse envuelto en un escándalo. Levi rápidamente miró a su alrededor y se aseguró de que no hubiera nadie allí, y tomó la iniciativa. Micael siguió a Levi's con paso rápido, sosteniendo a Yul. Gracias a esto, no se encontró con nadie mientras salía del edificio. Cuando salieron del castillo con forma de laberinto, había un carruaje esperando a Caleb, que había partido antes, frente al edificio. Archiduque, ve y súbete al carruaje. Llamaré la atención de los guardias. Después de un breve intercambio, Levi se acercó de inmediato a los guardias cercanos. Atrajo la mirada del guardia, fingiendo preguntar algo. Mientras tanto, Micael fue directamente al carruaje. Solo después de verlo subir al carruaje de manera segura, Levi se alejó de los guardias y entró también. Ese hombre, Constantine, que estaba en el balcón, entrecerró los ojos. Después de todo, el motivo del banquete era convocar a Micael y anunciar que había regresado, por lo que no tenía interés en nada más. Después de haber hablado aproximadamente un par de palabras con los nobles que pretendían conocerlo, salió del salón del banquete y estaba descansando en el balcón. En ese momento, vio una escena extraña. No era otro que el caballero de escolta de Micael quien salía corriendo del edificio a toda prisa. Intuitivamente consciente de que algo le había pasado a Micael, Constantine se escondió detrás del pilar. No mucho después, apareció el asistente de Micael, seguido de Micael, que sostenía a un hombre. Desde la distancia, ni siquiera podía ver la cara del hombre, pero me di cuenta de que el cabello del hombre era rosado incluso en la oscuridad. Se subió al carruaje tan rápido que no podía verlo correctamente, pero el hombre vestía la misma chaqueta que Micael usaba antes, y Micael solo vestía una camisa y un chaleco. Quizás Micael se quitó el traje de banquete y se lo puso al hombre. Y se escapó con el hombre en sus brazos. Esto es interesante. Ante la escena inesperada que vio, Constantín sonrió con los labios estirados. ¿Qué diablos pasó? ¿Es realmente Yuri? Caleb preguntó en el carruaje de ritmo rápido, todavía sintiendo que no podía comprender las cosas. Entonces, Yul se rascó la mejilla como si estuviera avergonzado. Luego, cuando de repente se dio cuenta de que había dedos en su mano, sus ojos se abrieron. Jadeo, tengo dedos, oh, no, tengo dedos en los pies. Espera, entonces. Yul recordó sus genitales perdidos. No pudo comprobarlo porque no había tiempo antes, pero al ver que sus dedos de manos y pies estaban todos unidos, pensó que también podría estar unido de manera constante. Por supuesto, no podía confirmarlo aquí donde estaban Caleb y Levi. En cambio, se dirigió hacia el fondo que estaba cubierto por la chaqueta, con solo ojos llenos de expectativas. Supongo que es realmente Yuri. Mientras tanto, mirando a Yul, Caleb lo admitió. Su voz se hizo más fuerte que cuando era un muñeco, probablemente porque su cuerpo se hizo más grande, pero era porque su tono y voz eran los mismos. Archiduque, ¿qué pasó? Esta vez, preguntó Levi. Dijo que le dolía la cabeza y de repente se convirtió en humano. Micael describió brevemente la increíble situación con sus propios ojos. Caleb y Levi fruncieron el ceño como si no entendieran su explicación, pero Micael tampoco sabía lo que había sucedido, por lo que no pudo explicar más. Micael miró a Yul con ojos confundidos. Pelo rosa y ojos azules. Era como cuando era un muñeco. Sin embargo, la apariencia de Yul como humana es mucho, mucho más. Mi cabello sigue siendo rosado. Yul miró su propio rostro reflejado en la ventana del carruaje y tiró de un mechón de su cabello. Micael lo miró en silencio. Entonces, Yul acercó su rostro a la nariz de Micael. Era una distancia estrecha que incluso su respiración se mezcló. Abrió sus grandes ojos, preguntándose algo, e inclinó su carita. Micael, ¿esos ojos también son azules? Sí. Es azul. Sus labios, que apenas se tocaban, se apartaron. Micael, que había estado mirando sus labios distantes, miró por la ventana y miró hacia otro lado. Ya veo.
Mi cara es similar a la mía, pero mi cabello y mis ojos son los mismos que los de la muñeca. Micael miró la cara de Jules, que estaba hablando solo, de nuevo en su diálogo interno. Ojos caídos como un cachorro, fosas nasales pequeñas con un puente nasal afilado y labios rojos que parecen una sonrisa. Era una apariencia de Jules que no podría haber imaginado cuando era una muñeca. Además de eso, llamó la atención la piel blanca, el rostro esbelto y el siguiente escote. En pocas palabras, la apariencia de Jules era bonita. Vaya, mira cómo se mueven los dedos de los pies. Es absolutamente fascinante. Jules, que movía los dedos de los pies y hablaba solo, era definitivamente la misma persona que cuando era un muñeco. Pero fue extraño ver a Jules que se convirtió en un hombre. Incluso cuando era un muñeco, sus ojos seguían girando, pero algo era sutilmente diferente a esa época. Mientras Micael contemplaba ese punto, el carruaje corría sin parar. Capítulo 29. Jules puso sus grandes ojos en blanco y miró a los ojos de Micael. No se dio cuenta de que habían surgido algunos problemas mientras estaba ocupado admirando el cuerpo humano que había recuperado después de mucho tiempo. Sin embargo, cuando llegó a la residencia del archiduque, sus preocupaciones fueron aumentando una a una. Micael, ya no puedo dormir en una almohada. ¿Dónde duermo? Su primera pregunta fue esta. Cuando regresó del banquete, encontró una cuna junto a la cama de Micael. No lo sabía con seguridad, pero probablemente lo preparó para él mismo, que era un muñeco. Pero ahora que se había convertido en un hombre, le era imposible yacer en una cuna. Sin embargo, también era imposible dormir en la almohada de Micael como antes. Así que necesitaba un lugar para dormir. Por supuesto, había algo que quería preguntar. Nunca había mirado alrededor de la casa, pero al ver que era enorme, seguramente habría muchas habitaciones vacías. Así que pensó en darle una habitación. Micael, hay muchas habitaciones vacías aquí, ¿verdad? Puedo dormir allí. En respuesta a una respuesta que no llegó rápidamente, Jules reveló abiertamente su pedido. De todos modos, había muchas habitaciones vacías, y ni siquiera podía dormir en un catre o una almohada, y no había forma de que Micael quisiera dormir con él. Por supuesto que deberías dormir aquí, ¿de qué estás hablando? Oh, eso pensó, pero, ¡ay! Jules se rió torpemente. Debe haber una cama grande en la habitación vacía, pero parecía querer que durmiera en el sofá. ¡Qué terrible persona! El sofá es pequeño, por supuesto, se convirtió en humano, pero la estatura de Jules no era tan grande. Con 174 centímetros, era un poco, si tuviera que ser quisquilloso, era una altura muy pequeña. No midió su altura después de convertirse en humano, pero al ver que su rostro era el mismo que antes, su altura probablemente no habría cambiado. La forma de su cuerpo también era esbelta, por lo que incluso si dormía en el sofá, no sería demasiado estrecho. Pero en esta enorme mansión, no había razón para dormir en el sofá cuando había habitaciones y camas decentes. No sé por qué crees que estás durmiendo en el sofá. Entonces, ¿dónde duermo? ¿El piso? Por supuesto. Micael hizo una pausa cuando estaba a punto de decir, por supuesto, ¿por qué no dormimos juntos en la cama? Jules llevaba su camisa, pero debido a la diferencia de tamaño, y cuando Jules inclinó la cabeza, la clavícula quedó expuesta debajo de la ropa suelta. Cuando Micael, quien se distrajo momentáneamente por su clavícula recta y profunda, no pudo decir nada, Jules frunció el ceño con insatisfacción. No importa cuán esclavo era cuando era humano, ¿a qué te refieres con dormir en el suelo? Eres mucho. Jules golpeó el sofá con los puños e hizo un sonido de llanto. No sabía si era inevitable porque no había otra habitación. Sin embargo, debe haber habitaciones vacías en esta enorme mansión, pero la intención de Micael de ponerse a dormir en esta habitación, incluso en el suelo, era como la de un matón malvado, solo acosándolo. La más viciosa del mundo. De hecho, un guangón. ¿Quién dijo que ibas a dormir en el suelo? Entonces, o duermo en la cama con Micael. No era su opción preferida, pero era mucho mejor que el suelo o el sofá. Sobre todo, la cama de Micael era tan grande que 2 hombres adultos podían rodar y dormir. Así que no sería tan incómodo. Yuri, si quieres dormir en la misma cama conmigo, hazlo. No, no quise decir eso. Está bien, entonces hagamos eso para el arreglo para dormir. No tú. No voy a dormir en la misma cama contigo porque quiero. No quiero dormir en el suelo o en el sofá, pero eso no significa que quiera dormir contigo. Jules trató de rectificar la conclusión de que era completamente diferente de sus intenciones, pero Micael ignoró cuidadosamente las palabras de Jules como si estuviera sordo. Por supuesto,
No era que Mikael hubiera malinterpretado las palabras de Yul. Él también estaba experimentando su propio conflicto interno severo. Naturalmente, pensó que Yul debería dormir en su cama. Pero no tenía justificación para eso. Además, objetivamente, ¿no era extraño? No había nada particularmente extraño cuando dormían en la misma cama cuando Yul era una muñeca, pero era extraño en muchos sentidos que dos hombres adultos durmieran en la misma cama. Aún así, el deseo de poner a dormir a Yul en su propia cama era una emoción que ni siquiera podía entender. Por eso, cuando Yul lo sugirió primero, aceptó de inmediato. Si Yul lo reprendió tardíamente o no, incapaz de entender el corazón de Mikael, Yul lo miró insatisfecho y se rindió. Fue porque se dio cuenta de que sus esfuerzos por corregir las cosas no servían de nada, ya que era una persona altiva que interpretaba todo a su antojo. Yul hizo un puchero con sus labios carnosos y apartó la mirada. Los ojos azul oscuros se volvieron hacia Lucky, que ostentaba escamas doradas. Lucky miraba a Yul con ojos verdes. Suerte, soy yo, vi. A la llamada de Yul, Lucky inclinó la cabeza y respondió. Cuando Yul se acercó, Lucky también se acercó a la cerca y olfateó. Su pequeña cabeza se inclinó hacia la izquierda y hacia la derecha. Luego volvió a oler. Yul empujó sus palmas cerca de la cerca para que pudiera oler cómodamente su olor. Vi. Lucky gritó impotente y retrocedió lentamente. Todavía estaba mirando a Yul, pero mantener la distancia parecía hacer que Yul, que se convirtió en humano, se sintiera incómodo. Por suerte, soy yo. Papá, vi. Una vez más, el pobre Lucky se alejó repentinamente de la valla. Luego giró completamente su cuerpo. Miraba a Yul de vez en cuando, pero había una señal de falta de familiaridad. Cuando era un muñeco, la cosita que corría y mordía a Yul cada vez que hacían contacto visual cubría su rostro ahora como si estuviera tratando con alguien a quien nunca había visto antes, y el corazón de Yul se vino abajo. Afortunado. Afortunado. Soy yo, papá. Pelo rosa, ojos azules. No es lo mismo. Ahora, Lucky ni siquiera respondió en absoluto. Incluso se sentó de espaldas a Yul. Al ver esto, Yul se agarró el pecho. Hubiera sido mejor estar en peligro de ser comido. Ahora que el niño criado con amor ni lo reconoce. Yul miró vagamente la espalda de su hijo, caído en la desesperación. Mikael estaba mirando esto en silencio. No era tanto como Lucky, pero Mikael tampoco estaba familiarizado con Yul, quien se convirtió en humano. La muñeca de algodón, que era un cuerpo pequeño de dos partes, de repente se convirtió en una persona bonita. Por supuesto, Yul había dicho muchas veces que originalmente era un humano, pero nunca pensó que de repente se convertiría en una persona real tan repentinamente. Quería saber qué diablos pasó y por qué se convirtió en una persona. Como de repente se convirtió en humano, también existía la posibilidad de volver a convertirse en una muñeca. Mikael decidió preguntarle a un mago a través de Andrei. Los magos eran extremadamente raros, no solo en el Imperio Guidefia, sino también en todos los demás países cercanos. Incluso si se tratara de un mago real, la mayoría de ellos trataban con magia negra o maldiciones prohibidas. Por lo tanto, no sería fácil averiguar sobre la condición física de Yul, pero no podía quedarse de brazos cruzados y observar este fenómeno anormal. Por encima de todo, antes de convertirse en humano, Yul parecía muy inestable. Se quejó de fuertes dolores de cabeza y tenía dolor antes de convertirse en humano. No era normal sentir dolor en sí mismo, por lo que era necesario aclarar y resolver el motivo. Afortunado, Yul, que seguía mirando la espalda de Lucky con una expresión sombría, se levantó impotente. Yul se dio la vuelta, notó la puerta del baño en la distancia y sus ojos se iluminaron. Mikael, me voy a lavar. Nada mejor que un baño para cambiar de humor. Cuando era un muñeco, lo sometieron a lavar en lugar de bañarlo, pero ahora que se convirtió en humano, pudo bañarse con sus propias manos. Yul recordó el enorme baño y esperó la respuesta de Mikael con anticipación. Bueno. ¿Está bien si no te lavo? Oye, por supuesto. Soy una persona, puedo lavarme. Yul estaba desconcertado por la pregunta de Mikael y corrió al baño. Mikael miró la espalda de Yul. Su ropa grande estaba holgada, revelando su cuerpo esbelto. Tenía los pantalones doblados varias veces y todavía tenía miedo de tropezar y caer. Incluso después de que Yul desapareció en el baño, Mikael lo miró durante mucho tiempo. Fue por el brillo en sus ojos como si quedara una imagen residual de Yul. Ah, eso es bueno. Después de sumergirse en el agua caliente, exclamó Yul. No lo sabía,
pero lo que sea que pudiera tener en sus manos, lo vertió en el baño, lo que sea que estuviera en una bonita botella. Todo su cuerpo se derritió suavemente ante la espuma y el olor fragante que surgió. Vaya, está colgando bien. Jules sonrió felizmente a los genitales que colgaban entre su entrepierna, que era visible a través de las burbujas. Afortunadamente, su pene era tan bueno como sus dedos de manos y pies. Cuando era un muñeco, sonreía ante la satisfacción que le brindaba el cuerpo humano, que nunca antes había conocido. Bien, bien, Jules, quien murmuraba para sí mismo con satisfacción, sumergido en la bañera hasta la cabeza como si estuviera buceando. Capítulo 30. Su rostro, que había llegado a la parte superior de su cabeza, salió a la superficie. Jules dejó escapar un largo suspiro que había estado conteniendo. Tal vez fue por su estado de ánimo, se sentía como si hubiera estado atrapado en la bañera durante 10 días. Por supuesto, ese no era realmente el caso. No es un pez, y no había buceado en 10 días. ¿Pero por qué sigo sintiéndome así? Soy solo yo, ¿verdad? Jules inclinó la cabeza ante pensamientos que no podía entender y luego decidió dejar de pensar. En cambio, se apoyó cómodamente contra la pared del baño y miró hacia el techo del baño. Cuando vio que incluso el techo había sido dorado por todas partes, inmediatamente pensó, sería bueno si pudiera arrancar un pedazo de eso. Pero no había forma de quitar el oro que colgaba de ese techo alto con las manos desnudas. Mientras miraba el techo, que no era más que un pastel en el cielo, con pesar, la realidad llenó lentamente su mente como una marea. ¿Qué pasó? Inmediatamente después de convertirse en humano, no podía darse el lujo de pensar en otra cosa porque le avergonzaba estar desnudo, y después de eso, se distrajo con la libertad que ganó al convertirse en humano después de mucho esfuerzo. Y después de todo este tiempo, estaba desconcertado. ¿Cuál fue la causa del terrible dolor de cabeza que tenía antes? ¿Por qué de repente se convirtió en humano y cuál fue la voz de Chang-Yun que escuchó justo antes de convertirse en humano? Jules inclinó la cabeza y bajó sus grandes ojos ante la serie de eventos que ocurrieron en un instante. Pestañas largas y gruesas con pequeñas gotas de agua colgando, creando una sombra. Como la sombra de la ansiedad en el corazón de Jules. De ninguna manera, no estoy muerto. No. Jules estaba aterrorizado por lo que pensaba y negó sus palabras. Razonablemente, era una hipótesis bien pensada, pero no quería admitir que estaba muerto, a pesar de que estaba tan cuerdo. ¿Quién sería capaz de aceptar el hecho de que murieron casualmente? Fue imposible. Jules sacudió la cabeza con fervor ante la inaceptable realidad. Como resultado, las gotas de agua en su cabello mojado salpicaron en todas direcciones. Me duele la cabeza. No estaba tan mal físicamente como antes, pero sentía que su cabeza daba vueltas ante un problema difícil que no tenía respuesta. Jules se lavó la cara para calmar su cabello desordenado. Al menos, cuando el olor fragante del agua olía hasta la punta de su nariz, su complicada mente pareció mejorar. No estaba seguro, pero pensó que podría ser similar al efecto del aroma que calma la mente. Después del baño satisfactorio, Jules se secó el cuerpo con una toalla grande. Una toalla cálida y suave quitó la humedad del cuerpo de Jules. Jules, que rápidamente se secó, olió y acercó su nariz a su brazo. Vaya, huele muy bien. Era la primera vez que olía un aroma que emanaba de su cuerpo. Era agridulce, y tal vez fue por su estado de ánimo que se sintió intoxicado con el olor. Jules siguió oliendo su cuerpo y se puso la bata al otro lado del baño. Era el vestido que usaba Michael, por lo que tomó mucho tiempo envolverlo con una correa en la cintura. En ese momento, cuando estaba luchando solo para ponerse una túnica que se abría y fluía, la puerta del baño bien cerrada se abrió. ¿Qué diablos está en el baño? Michael miró la puerta del baño con sospecha. Tal vez fue por su estado de ánimo. Parecía que habían pasado 10 días desde que Jules entró al baño. Los ojos de Michael se agrandaron mientras miraba la puerta del baño con incredulidad. Fue porque pensó que se había escapado después de decir que se estaba bañando. Tan pronto como pensó que Jules podría haberse escapado, su corazón se hundió. Jules ya estaba pensando en escapar incluso cuando tenía un cuerpo de muñeca, pero ahora que se había convertido en una persona que podía moverse más libremente que una muñeca, era más que capaz de huir. Cuando pensaba racionalmente, no le importaba si Jules se escapaba o no. Porque Jules era una muñeca rara que apareció de repente un día, aunque por alguna razón, sus ojos seguían desviándose, y desviándose de nuevo, sus ojos seguían desviándose. De todos modos, Jules era un muñeco, pero de la nada, se convirtió en un ser humano, una entidad desconocida. Tal vez fue un alma maldita con magia negra, como dijo Andrei. Entonces,
No había necesidad de estar tan preocupado e impaciente solo porque Joel desapareció. Más bien, fue algo bueno. Su cabeza pensó eso, pero su cuerpo se movió por separado de sus pensamientos. Su corazón latía con fuerza y su cerebro se sentía frío como si su sangre se hubiera enfriado. No podía entender por qué estaba tan molesto. Aún así, Micael se dirigió rápidamente al baño. Esto también fue un comportamiento incomprensible y contradictorio. Sin pensarlo, abrió de inmediato la puerta del baño. El miedo de qué pasaría si no hubiera Joel más allá de esta puerta paralizaba sus pensamientos. Micael, pero a pesar del miedo de Micael, Joel estaba allí. Con su túnica blanca revuelta al azar, lo miraba sorprendido. El agua goteaba de su mojado cabello rosado. Gotas de agua caían a lo largo del escote blanco expuesto y el pecho blanco. Las gotas de agua que corrían por la piel blanca parecían particularmente lentas. ¿Por qué? ¿Por qué vienes? Joel se sobresaltó y tiró de su túnica. Sin embargo, ya sea por vergüenza o porque la túnica era demasiado grande, cuanto más se desplegaba la túnica, más libremente. La túnica no se abría completamente debido a la cintura apretada, pero el pecho y las piernas estaban abiertos de par en par. Debido a esto, su pecho y muslos blancos quedaron expuestos. Fuera, date prisa. Micael vaciló mientras miraba a Joel, que estaba ajustando el aspecto de su vestido, y luego recobró el sentido. Rápidamente giró la cabeza hacia un lado y desvió la mirada, pero, contrariamente a su voluntad, siguió volviendo la cabeza hacia él. Era difícil apartar los ojos de la figura de Joel, que se abrochaba el vestido con cara de vergüenza. No, ¿por qué no puede esto? Micael, que miraba a Joel con cara de vergüenza, tragó la saliva que tenía en la boca sin darse cuenta. Quería tenerlo. No había nada más que explicar. Quería poseerlo como cuando lo llevaba en el bolsillo. No era solo una cuestión de emociones. Incluso los sentidos de su cuerpo lo querían. La parte inferior de su cuerpo parecía estar cada vez más pesada. Su sangre parecía circular rápidamente y su respiración se volvió áspera. No podía entender cómo explicar esto. Era la primera vez que sentía esta emoción, y fue una reacción física. Ni siquiera pensó en ayudar a Joel, que estaba peleando con el vestido, en su situación tan embarazosa. No, en su corazón honesto, quería aflojarse completamente el vestido en lugar de dárselo. No solo mires, ayuda o sal. Insoportable, gritó Joel con una cara roja y madura. En ese momento, los pezones maduros como cerezas se revelaron a través de la túnica. Micael se acercó a él, sin saber si estaba tratando de ayudarlo o si estaba actuando por instinto. Cuanto más cerca es la distancia, más fuerte es el olor. Su cabeza estaba mareada por el dulce y tentador aroma. Aún así, el atractivo Joel parecía particularmente apetecible. Sí, estaba delicioso. ¿La gente parecía apetecible? De ninguna manera era un pensamiento común, incluso en su opinión. Micael se preguntó por qué diablos estaba pensando así. En medio de eso, su corazón siguió latiendo más rápido y su cuerpo se calentó con calor. La frente de Micael se arrugó extrañamente ante el fuerte olor al que reaccionó su cuerpo. Incluso su aliento exhalado se calentó. Trató de calmar la reacción de su cuerpo, apenas percibiendo la respiración áspera, pero no importa cuánto lo intentó, no salió como él quería. ¡Mierda! Al final, Micael lo regañó como si lo estuviera masticando. Los ojos azules de Joel, sorprendidos por sus escandalosas palabrotas, se volvieron hacia Micael. Sus ojos se encontraron en el aire. Los ojos rojos de Micael eran jóvenes con una lujuria tan profunda como ese color. Yuri, ¿qué diablos pusiste en la bañera? Micael, que estaba interrogando a Joel con una voz mezclada con una respiración húmeda, encontró una botella al lado de la bañera y soltó. La botella con la tapa abierta era una feromona que Andrei le dio a la fuerza para que la usara cuando tuviera un amante.